Ok, entonces vamos al capítulo 2 y vamos a seguir la misma metodología, poquito a poco y con calma. Ok, ¿listo? Entonces, después de que define quiénes son los ángeles, son todos espíritus servidores enviados para el servicio a favor de los que tienen que heredar o los que van a heredar la salvación. Una vez define quiénes son los ángeles y cuál es su función, empieza el capítulo 2 con una partícula conclusiva. Por lo tanto, escuchen esto. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atiendan las cosas que escucharon, no vaya y sea que se caigan. Por lo tanto, es necesario que con diligencia pongan atención en las cosas que ustedes escucharon, porque si no ponen atención en lo que han escuchado, van a caer. Pero ¿por qué seguiría yo en el pecado? Porque no pones atención a lo que se te ha dicho. Y yo quiero decirles que realmente todos nosotros padecemos de ese problema. Dios nos dice algo y a la vuelta de la esquina ya se nos olvidó. Llega uno y está aquí un domingo y escucha las cosas de Dios y llega la semana y en la semana ya no se acuerda. Aquí mismo lo hemos puesto en evidencia. Yo les he dicho qué fue lo que enseñamos la semana pasada. Y ya nos olvidamos. Escuchen ese por lo tanto. Subrayenlo, pónganlo en amarillo, en lo que sea. Es necesario que con más diligencia pongamos atención en las cosas que el Señor dice. En las cosas que el Señor dice. ¿Por qué? Primer, ¿por qué? Porque si lo que los ángeles dijeron se cumplió, fue firme, y cuando se los dijo, ellos transgredieron y desobedecieron, recibieron retribución con justicia, porque si Dios les mandó a decir algo a través de los ángeles, que eran sus espíritus enviados para servir, si los ángeles les dijeron todas las cosas del Antiguo Testamento en las Escrituras y que están consignadas, y se les olvidaron, y cuando se les olvidaron, hubo castigo. Salgan de Egipto. Ah, pero ¿por qué Moisés? ¡Pum! Se les hundió la tierra y se los tragó. Ah, pero ¿por qué? ¡Pum! Se quedó Miriam con lepra. Cada vez que los ángeles les dijeron algo, Abraham, vas a tener un hijo. ¿Por qué se está riendo Sara? Le vas a poner a tu hijo, no el nombre que tú quieres, le vas a poner a tu hijo Isaac, risa. Y Abraham aprendió a obedecer y con más diligencia escuchar lo que Dios le dijo. Al final de los tiempos, al final de su vida, cuando Dios le dijo, me haces el favor y me pones a Isaac en un altar, él entonces ya había aprendido durante todo el tiempo a poner atención en lo que Dios le dijo. Entendió, Isaac no va a morir. Y si muere, va a resucitar. Porque de Isaac Dios me dijo que yo tendría descendencia. Había aprendido a atender. Muchas de las cosas que nos pasan porque no tenemos sintonía con lo que Dios nos está diciendo.
En el Antiguo Testamento, un ángel era el que les decía, era el mensajero para decir las cosas. Pero en el Nuevo Testamento, ya hemos estudiado en el capítulo 1, ¿quién era el que venía a traer el mensaje? Ahora, en el Antiguo Testamento, todos aquellos que transgredieron y desobedecieron recibieron su paga. La pregunta, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo va a escapar la humanidad? Pero sobre todo nosotros. ¿Cómo vamos a escapar de una justa retribución si no ponemos atención en una salvación tan grande? Si lo que dijeron los ángeles tuvieron retribución justa, ¿cuán más justa será la retribución si nosotros, conociendo la salvación, no atendemos lo que esa salvación dice? Ahora define cuál es la salvación. Esta salvación, al principio, fue declarada por Jesús, su Señor, pero les fue confirmada por medio de los que lo oyeron a él. Y no solamente por lo que ellos decían, sino que Dios, Dios, di testimonio juntamente con ellos a través de señales, de maravillas, de hechos poderosos y de los dones que repartí por el Espíritu Santo según mi voluntad como Dios. Los dones son un regalo de Dios repartido por Dios como a Dios le parece que debe repartirlos, no como a nosotros nos parece. No podemos pedirlos, no podemos exigirlos. Eso los da Dios como a Dios le parece a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces dice, ¿cómo va a ser la retribución si Jesús, que es su Señor, se los dijo? Luego los apóstoles que estuvieron con su Señor les dijeron, les aseguraron lo que el Señor dijo. Y yo mismo, Dios Padre, les confirmé a través de mi poder por el Espíritu Santo las cosas que ellos decían. ¿Qué merecen? Pues una justa retribución. Una justa retribución. Perdón. ¿Ustedes recuerdan la parábola que les dijo el Señor al principio que yo les comenté? Cuando los labradores y que mandaron dice que, ¿recuerdan la parábola? Está en Marcos capítulo 12. Sí, que sembró. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, le puso un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue. Mandó a sus siervos, a los labradores, para que le pagaran. No encontró fruto. Los mataron, los aserraron, los hirieron en la cabeza, los apedrearon, los golpearon, los mataron. Entonces ya al final el señor de la viña dijo, no, voy a mandar a mi hijo. A él seguramente, como es hijo mío, como es mi hijo amado, a él sí le tendrán respeto. Escuchen la palabra que él dice. A él le tendrán respeto. ¿Qué hicieron los labradores? Lo mataron. Lo que Dios está diciendo aquí es, ustedes que conocen semejante salvación, ustedes que conocen semejante salvación, ¿no respetan al Salvador?
¿Cómo estamos nosotros con eso? Si no somos responsables con lo que se nos ha dado y diligentes en escuchar, vamos a sufrir las consecuencias de no ser diligentes para escuchar. Ustedes dirán, ¿por qué se está demorando tanto en esto? Les voy a decir por qué. Sobre todo para aquellos que hemos sido cristianos durante un tiempo más o menos largo. Nosotros no sabemos pasajes bíblicos casi completos, pero hacemos lo mismo que hacían los judíos que se lo conocían completo. Solamente nos lo sabemos. No aplicamos. No atendemos. Y lo que Dios nos ha dado, lo descuidamos. Descuidamos el tiempo con Dios. Lo estoy diciendo por mí. Le comenté ayer a la negra, esta semana ha sido la semana más absurda de mi vida. Me la he pasado quejándome por mis dolores, mis afecciones y mis cosas, por los problemas que han pasado aquí en el conjunto, por lo que está pasando en la familia de Maribel. Me la he pasado pensando en un montón de cosas y he descuidado lo importante. Decía, si he leído, bueno, he leído como 2 días, pero si he leído la porción y he trabajado en la porción durante 5 o 6 veces en esta semana, ha sido mucho. Creo que fueron como 5 veces. Alcancé a estudiar las palabras en el griego y eso sí lo alcancé a hacer normal, pero no le dediqué todo el tiempo que normalmente yo dedico. ¿Por qué? Porque estuve atendiendo un montón de otras cosas. Y mi cerebro estuvo en un montón de cosas. Y sé cosas, sí, yo sé. Eso que tiene que ver con el hecho de que yo realmente esté cuidando la salvación que a mí se me dio. ¿Cómo estoy actuando? Y le he dicho a Maribel, es increíble que en esta semana me he levantado 2 veces de mal genio. Y desde el accidente yo no recuerdo que me haya levantado de mal genio más de 30 veces. Le dije, un mes. O sea, 30 y pico de años después del accidente, que es más o menos el tiempo en que me levantaba de mal genio. Que yo me acuerde que me levantara de mal genio. No. Y esta semana, 2 veces. Necesitamos realmente necesitamos atender con diligencia las cosas que hemos escuchado. Esto no es solamente palabras, esto es vida. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo creemos nosotros que vamos a escapar si nosotros descuidamos la salvación que se nos ha dado? El primer por qué es porque esa salvación fue dada por el Señor mismo. Esta salvación fue ratificada por sus apóstoles y por su vida, entregada también para muerte. Y fue ratificada por Dios, mostrando con señales que era cierto lo que ellos decían. Y entonces dice, porque no fue a los ángeles a quienes yo sometí el mundo venidero del cual les hablé. No fue a los ángeles. Pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que tengas cuidado de él? Por favor, vayan al Salmo 8. Salmo 8.
Es un salmo muy, muy pequeño, pero dice un montón de cosas increíbles. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, pero de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y para hacer callar al vengativo. Por eso colocaste en la boca de los que maman la fortaleza. Cuando yo veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Ustedes saben de qué habla este Salmo 8? ¿De quién está hablando aquí cuando dice ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? De nosotros, De la humanidad. de la humanidad. Que a la humanidad se le dio, aunque fue hecha un poco menor que los ángeles, se le dio la corona de gloria y de honra para que señoreara sobre las obras de sus manos. En el Génesis dice, y te pondré por Señor sobre todas las cosas. Pero, ¿por qué razón está este salmo aquí? ¿Y por qué empieza por, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra? Y termina, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Por qué termina en esa empieza en lo mismo con lo que termina? ¿Por qué cierra un paréntesis diciendo, eres Dios? Porque es que nosotros sin Dios no tenemos nada. Miren lo que hemos hecho nosotros con la tierra. Y todas las personas le preguntan a uno, bueno, si Dios sabía todo, ¿por qué hizo al hombre? Si sabía que iba a pecar. Escuchen, cuando yo veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre? ¿Sí? Los hombres pensamos, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y luego nos dice que nos hizo menores, un poco menor que los ángeles son criaturas, pero nosotros somos criaturas menores. Y aún así nos colocó a señorear sobre la tierra, no a los ángeles. ¿Por qué? ¿Pero por qué Dios hizo eso? Regresemos a Hebreos. Regresemos a Hebreos. Dice Dios, porque no fue a los ángeles a quienes yo sometí el mundo, ¿cuál mundo? Su creación. Venidero. No. El que viene, no este. Este lo sometió a nosotros. ¿Pudimos? No. ¿Por qué? Pecamos. Yo sometí el mundo venidero. Oiga, interesante porque la palabra ahí es sometí. ¿Saben qué significa? Pasado. Porque Dios ve como pasado lo que va a pasar en el venidero. No hay tiempo para Dios. Así que yo sometí el mundo venidero del cual les hablé. Y entonces les dice, miren, esta es la tapa. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que tengas cuidado de él. Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles.
Le coronaste de gloria y de honra, todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Ok, ahora hay un cambio. Al que era el Señor, fue hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles. ¿Quiénes eran menores que los ángeles? Nosotros. Los hombres. Entonces, por eso el Señor Jesús siempre se nombró hijo de hombre. Hijo de hombre. Ahora bien, ahora va a dar la explicación. Ahora va a dar la explicación. Ahora, esta aplicación ya ahora se aplica al Hijo del Hombre. Miren lo que es la explicación abajo. Al someterle a él todas las cosas, les ratifico que no hay nada que no está sometido a él. Ustedes por ahora no ven todavía que todas las cosas le estén sometidas. Pero a ustedes que le dijeron que él es el Señor, ustedes saben que Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, está coronado de gloria y honra. Escuchen eso, ¿ah? Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Fue hecho como nosotros. Por eso el Señor Jesús nunca llamó a sus legiones de ángeles. Porque mientras estuviera como Jesús, era un poco menor que los ángeles. ¿Ustedes saben por qué los ángeles miran y se maravillan? Porque que esta vaina es una vaina maravillosa. El que es el Señor de todo el universo, aquel que cuando mira las estrellas se pregunta, ¿qué es el hombre? Pues bien, uno mira a Jesús y, ¿qué es Jesús? Es menor que los ángeles. Los ángeles deben, espepitaron los ojos. Él es el Señor. ¿Qué hace ahí como un poco menor que los ángeles? Por eso yo les contaba antes que si uno hubiera sido ángel en el tiempo del Señor Jesús, viendo a su Señor siendo apaleado, si no fuera por el respeto de los ángeles a Dios, estarían diciéndole, vamos, que ya acabamos a Roma. Pero, ajá. ¿Ustedes se imaginan viéndolo en la cruz? Y estos soldados repartiéndose las vestiduras y riéndose y, Señor, envíanos y los acabamos. ¿Por qué creen que se maravillaban? Entonces Dios explica. Ustedes, cristianos, seguidores de Jesús, saben que mientras estuvo en la tierra era menor que los ángeles, pero hoy está coronado de gloria y honra. Ya les expliqué antes que está sentado a la diestra de mi majestad. ¿Y saben por qué? Por el padecimiento de la muerte. Para que, porque yo quise, por mi gracia, por mi amor, pagara la muerte de todos ustedes. Ustedes saben eso. Ustedes saben positivamente que Él padeció todo lo que padeció hasta la muerte para que mi gracia pudiera ser cumplida.
Y sigue explicando. Perdón, voy a parar ahí un momento. Ok. ¿Cómo ven hasta ahí? ¿Cómo va su entendimiento? No, perdón. ¿Cómo va su diligente atención en las cosas que hemos escuchado? Claro. No dimensionamos las cosas como son. Ahora que pusiste el ejemplo de los ángeles, Dios nunca me había puesto en los zapatos de los ángeles. Dios debió ser duro, duro, duro. No, desde antes de la creación de la tierra, los ángeles estuvieron adorando al Señor. Y ahora lo ven en una cruz, viendo a un montón de gente que es menor que los ángeles, creyéndose superiores a Dios y superiores a su Señor. A su Señor. La humildad que tuvo por O sea, obediencia a su Padre. Eso debió ser algo tremendo. ¿Cómo valoramos nosotros esa misma salvación de la que los ángeles estaban que se bajaban de allá a darles palo a todos los romanos? ¿Cómo valoramos nosotros esa salvación? De eso es de lo que está hablando el Señor. Hey, esa salvación que ustedes tienen y que ustedes la conocen, ustedes saben que Jesús, que fue hecho un poco menor durante un poco de tiempo, ese Jesús hoy está coronado de gloria y de majestad. Hoy. Nosotros entendemos eso. Nosotros entendemos que Él está coronado de gloria y majestad hoy. Que nosotros tenemos todo el espacio para hablar con aquel que tiene realmente, que tiene toda la gloria y la majestad de Dios. Realmente nosotros nos estamos ocupando de me duele y de los ayayay y de las no sé qué cosas y de si va a quedar Petro o si va a pasar no sé qué o si estamos confinados o si no estamos confinados o si viene la pandemia o si no viene la pandemia o si me enfermo o no me enfermo. ¿En serio? Pues Dios lo que nos dice es, ustedes saben positivamente que tiene la corona de la gloria y de la honra. Y no la tiene porque sea Dios y ya. No, porque padeció por ustedes. Miren lo que sigue en el siguiente párrafo. Porque era adecuado para mí aquel por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen. Porque era adecuado para mí, para Dios, era adecuado. Era necesario perfeccionar, completar al autor de su salvación, de la suya, no la de él, de su salvación, perfeccionar al autor de su salvación por medio de los padecimientos. Él debía padecer, debía completar, eso significa la palabra perfeccionar, debía completar su nombre de autor de salvación por medio de los padecimientos, porque por sus padecimientos él condujo a muchos hijos a mi gloria.
Nosotros disfrutamos de la gloria de Dios porque el Señor Jesús se hizo un poco menor que los ángeles, se hizo un humano como nosotros, para poder padecer como humano como nosotros la muerte, que es la justa retribución por nuestra maldad. Si él no se hubiera hecho humano, no hubiera sido posible. Pero entonces, ¿por qué los hombres? Los hombres fueron una creación de Dios, hechos para tener el señorío que debían tener de parte de Dios, solo que no lo quisieron. Porque quisieron más su propio señorío que el señorío de su Dios. Los que hemos creído en Jesús, lo que hemos reconocido es que Jesús es el Señor. Al reconocer que Él es mi Señor, no hay nada que me pertenezca. Todo yo soy de Él. Y por lo tanto, donde Él está, entiendan lo que nos han enseñado. Hay que entender y hay que perseverar en entender lo que nos han enseñado. El hecho de que Él sea mi Señor, yo le pertenezca a Él, establece el hecho de que donde Él esté, yo estoy. Porque soy de su pertenencia. ¿Me explico? Soy de su pertenencia. ¿Para dónde te vas? No, yo me voy a mudar. ¿Para dónde vas? Voy para Bogotá. Ah, ok. ¿Y te vas solo? No, no, me llevo mis pertenencias. A donde yo voy. Exacto, Padre, a donde yo voy, quiero que ellos estén. ¿Qué está diciendo? Son mi pertenencia. Yo me los gané. Entonces Dios vuelve a decir el segundo, por tanto, la segunda conclusión. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados, todos provienen de uno. Yo soy el Padre. Todos provienen de mí. Escuchen, miren, a veces pasamos por alto términos tan increíbles. Dios está diciendo, Él fue perfeccionado al padecer la muerte. O sea, completó lo que tenía que completar al padecer la muerte para conducir a muchos de mis hijos a mi gloria, porque son mis hijos, pueden estar en mi gloria. Por esa razón es que el que santifica, que es Jesús, mi hijo, como los que son santificados por Jesús, mi hijo, ahora yo los llamo mis hijos en mi gloria, todos provienen de mí, que soy el Padre. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesús, perdón, no dice el Señor Jesús, dice Jesús. Quiero que vean que en Hebreos no dice Jesús Cristo, Cristo Jesús, Jesús el Señor, no dice la palabra escueta del nombre como hombre, Jesús. Por esa razón Jesús, el Hijo del Hombre, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es necesario
que con diligencia atendamos las cosas que estamos escuchando. Jesús no se avergüenza de decirnos hermanos, tal cual como Dios el Padre no se avergüenza de llamarnos sus hijos. ¿Ustedes creen que cuando el Señor Jesús les estaba enseñando la oración del Padre Nuestro, estaba enseñándolas por tomar del pelo? No, 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 aquí está explicando por qué. Hay una razón impresionante. Cuando Él dijo, digan Padre Nuestro, no estaba diciendo simplemente, esto es una, ¿cómo se llama esa vaina? Una fórmula. No, 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 estaba diciendo, es que es el Papá, es el Padre. Y por eso yo los llamo mis hermanos. El Salmo 22. Vamos al Salmo 22, por favor. Versículo 22. Salmo 22. ¿Cómo? ¿Qué es el segundo? Ok, ya. ¿Lo tienen? Salmo 22, Sí. 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenle. Glorifíquenle todos los descendientes de Jacob. Teman ustedes todos los descendientes de Israel, porque no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió el rostro, más bien le oyó cuando clamó a él. Tuya es mi alabanza en la gran congregación. Mis votos, lo que yo he prometido a ti, pagaré delante de los que le temen. Ay, no vayas a estar dando la ofrenda para que los otros no te vean, porque que no vea el uno lo que la otro da, que la izquierda no vea lo de la derecha. Escuchen, eso es alabanza. Tuya es mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante tuyo, no delante de los que te temen. Los pobres comerán y serán saciados. Yo voy a tener la responsabilidad de los pobres porque ellos deben ser saciados por ti. Alabarán al Señor los que le buscan, porque Dios nunca va a esconder el rostro de aquellos que lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Ellos se acordarán y volverán al Señor de todos los confines de la tierra. Delante de ti se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino y él se enseñoreará de las naciones. ¿Qué dice el Salmo 22? El Salmo 22 es un salmo increíble. El Salmo 22 dice la responsabilidad que implica para nosotros. Ese anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación yo te voy a alabar. ¿Vieron todo lo que significa alabanza? ¿Se dieron cuenta de lo que significa alabanza? No. Volvamos de nuevo y lo miramos. ¿Cómo es que uno alaba? Los que temen al Señor, alábenle. Glorifíquenle. Teman. Primera alabanza.
Cuando tú estés afligido, clama. ¿Por qué? Porque Dios no desdeña la aflicción del afligido. Dios no esconde su rostro. Dios está ahí. Luego, en la congregación, o sea que si tú tienes un problema y vienes aquí y dices, tengo un problema, claro, está bien, todos tenemos problemas. Todos tenemos un Padre al cual tenemos que ir. Otra alabanza, tuya es mi alabanza en la gran congregación. ¿Cómo? Votando, pagando todo lo que yo le dije al Señor que iba a dar, eso doy. ¿Y delante de quién? Delante de mis hermanos. Ellos no tienen por qué ponerse mal porque yo doy más o doy menos. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo alabo yo a Dios? Cuando yo soy suficientemente misericordioso como Él y aquellos que son pobres, y no estoy hablando solamente de pobres de comida, hay muchas clases de pobreza, son saciados. Y habrán algunos que le buscan y yo debo estar listo para mostrárselos. De pronto hoy no será. Ah, pero es que nunca me quieren escuchar. De pronto hoy no será, pero ellos se acordarán y volverán al Señor. Así pasó con Israel. ¿Cuántos años, cuántos siglos estuvo Israel sin tener sitio? Hasta que en 1948, ahora ya tienen la tierra prometida. ¿Quién dijo que iba a pasar eso? Dios dijo. Los traeré de todos los confines de la tierra. Y luego, cuando venga el Señor, ¿qué significa eso? Se postrarán todas las familias. La alabanza para Dios empieza en mi familia. Hablaba con Patty diciéndole, yo no tengo nada con aquellos que alaban a Dios cantando. No tengo nada con ellos. Me parece perfecto que alaben a Dios cantando. Tuya es mi alabanza en la gran congregación. Me parece perfecto. Pero las otras cosas de la alabanza, ¿dónde están? Entonces yo le dije a Patty, lo único es que a mí lo que no me parece es que refieran la alabanza como las canciones, o los salmos, o los himnos. No, esa no es solamente la alabanza a Dios. La alabanza a Dios es de aquellos que claman a Él, aquellos que le buscan, aquellos que le temen, aquellos que lo glorifican, aquellos que lo honran, aquellos que le dan a Él el lugar que merece. Eso es alabanza. Eso es lo que es la verdadera alabanza. Ok. ¿Sigo o hasta ahí? No, voy a seguir hasta terminar aquí abajito. Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías 8, 16. ¿Isaías qué? 8, 16. Ok, dice. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré pues al Señor, o sea, confiaré en el Señor, quien ha escondido su rostro de la casa de Jacob. En él, solamente en él esperaré. He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, somos señales y prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos, quien habita en el monte Sión. Escuchen bien eso. Yo y los hijos que el Señor me ha dado, somos señales y prodigios en Israel. ¿Saben cuál es la alabanza a Dios? ¿Qué dice ahí? Cuando dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En Isaías 18 dice que la alabanza es que nosotros somos la señal de Dios
para todos aquellos que no creen en Dios. Por eso ella dice, de Israel escondiste tu rostro. ¿Por qué? Israel se dedicó a los ídolos. Entonces Isaías dice, pero yo no voy a esperar en Israel. Israel falla. Yo espero en Dios. Yo pongo mi confianza en Dios. Yo pongo mi testimonio en Dios. Yo, de quien yo dependo no es de personas. Yo dependo de Dios. Y entonces dice, ahora, yo estoy consciente que yo y todos los que somos hermanos, los hijos que Dios me ha dado, somos la señal y los prodigios de Dios para aquellos como Israel que no le creen. Esa es la alabanza. La alabanza es que La nosotros familia. somos ¿cierto? la familia de Dios y estamos en este mundo, y mientras estemos en este mundo, estamos para decirle a los que no son familia de Dios y de los cuales todavía el rostro de Dios está escondido, decirles hay un Dios que los ama y que quiere que vengan. Para yo llamarte también hermano. Cuando este señor que escribe Hebreos escribe, está mostrando al Señor Jesús diciendo, yo sigo confiando en Dios. ¿Qué fue la última palabra del Señor Jesús en la cruz de acuerdo con la narrativa? En tus manos Encomiéndame. confío mi espíritu. Eso significa en tus manos encomiendo. En tus manos confío mi espíritu. Igual nosotros hemos muerto para este mundo. En sus manos hemos confiado. En Él es en el que hay que esperar. No hay que esperar en otras cosas. No tenemos para qué esperar. Ah, entonces no vamos donde el médico. Claro que vamos donde el médico, si los médicos también fueron hechos por Dios. Pero en cuanto a estas cosas que tienen que ver con cómo alabo yo a mi Padre, cómo alabo yo a mi hermano Jesús, es yo pongo mi confianza en mis hermanos y voy a buscar a mis hermanos y no me voy a avergonzar de buscar a mis hermanos. No importa si me cierran la puerta en la cara. Eso es lo que yo valoro de los testigos de Jehová, que aunque lo hacen por una mala causa, lo hacen. Lo hacen. Son diligentes en hacerlo y pasan el sábado y pasan el domingo, pero son diligentes en hacerlo. Eso lo hacen los mormones. Son diligentes en llevar. Nosotros no. Cómodos. Y nos la pasamos eso. Gracias, Nere. Nos la pasamos todo el tiempo quejándonos de todo lo mal que me va, todo lo que me duele, todo lo que fulanito hizo, lo que sutanito dijo, la señora que hace aquello, el perro que se hace popó al frente de la casa, el otro que... Hombre, es necesario que con más diligencia pongamos atención en las cosas que hemos escuchado. Es necesario. Ahora va a dar la explicación de por qué razón es que él murió, el Señor Jesús murió en la cruz. Así que una tercera conclusión, un tercer por tanto, como yo los creé de carne y hueso a mis hijos, pues entonces él también debió participar de lo mismo para poder destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio con la muerte, es decir, el diablo, para que mis hijos
para poder librar a mis hijos, a los que están en el temor de la muerte y que por ese temor son esclavos. Y no está hablando de la muerte física. También, pero además la muerte, recuerden, nosotros no morimos, dormimos. Es diferente. La muerte, todos nacemos muertos, condenados a la ira de Dios. Todos. Condenados a la esclavitud del pecado. Todos. Todos. Pero mira lo que dice. Como los hijos son de carne y sangre, él también debió participar de lo mismo para que con su muerte pudiera destruir a la muerte, que es lo que causa el temor de los que son hijos de Dios. Tememos el fallarle a Dios por la consecuencia de la muerte. Y el diablo nos lo recuerda todo el tiempo, porque le fascina mantenernos a nosotros en ese temor, porque con ese temor él nos esclaviza. ¿Para qué regresamos nosotros al pecado si sabemos que vamos a quedar esclavizados por ese temor a que hemos pecado? Y sabemos que hemos pecado, porque aún los que no tienen a Cristo, la conciencia se los dice. Así que, ¿qué significa esto de que el Señor que Dios tenía que perfeccionar al autor de la salvación con el padecimiento? ¿Significa esto que él está explicando aquí? Significa lo que está explicando aquí. Lo hizo hombre, pero había que llevarlo hasta lo último de los hombres. O sea, debía completarse como autor de la salvación. Debía ser completo el sacrificio. No era solamente venir y ser como hombre. Muchas personas a muchas personas nos explicaron cuando el evangelio, que cuando dijeron el evangelio nos explicaron lo siguiente. Nos dijeron, ese es como un hombre que va con su hijo caminando por el campo y de pronto pisa un hormiguero y ¡pum! Derrumba el hormiguero. Entonces ese hijo le dice al papá, papá, ¿qué puedo hacer para ayudar a las hormigas? Y el papá se voltea y le dice, bueno, vuélvete hormiga. Porque es la única manera en que podrías construir el hormiguero, ¿no? Y Dios dice aquí, no solamente eso. Él no solamente se hizo hormiga, es que murió para completar la autoría de la salvación nuestra. Así que como los hijos son de carne y sangre, así también Él se hizo de carne y sangre hasta morir para que nosotros podamos decir, hoy yo no muero, yo duermo. Y entonces es cuando uno puede entender al Señor Jesús explicándole a María, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que vive no morirá eternamente. Y todo aquel que muere en mí vivirá eternamente. Está escrito. ¿Estamos? Ok. Voy a parar ahí, porque yo creo que es mucho para digerir. No sé ustedes, pero para mí es mucho para digerir. Y los dejo con la frase inicial, que por favor subrayenla, ténganla en cuenta porque es la frase clave de todo esto. Por lo tanto, es necesario que con muchísima diligencia
pongamos atención a todo lo que hemos escuchado. No lo echemos en saco roto. Es muy, muy importante. ¿Continuamos o es que no me dicen nada, no hablan nada? Sería como importante no continuar avanzando en los versículos, sino como hacer un alto, como dijiste, y Profundizar. como retomar, como hacer un, ¿cómo diría yo? No un resumen, sino, no sé, porque es mucho, es mucho. Para poderlo masticar bien. Hacer un recuento. Sí, Interesante. gracias, Robinson, gracias, eso es. Creo que los que estamos aquí conocemos bien que Jesús murió y el pan y el vino y toda la cosa. Pero entendamos, eso tiene un trasfondo. El Señor nos hizo a nosotros de carne y hueso y Dios, Padre, nos ha hecho sus hijos a través de un mensaje que su propio Hijo trajo a la tierra. Pero hoy, la alabanza más grande que cualquiera de los hijos podemos hacer es buscar a nuestros hermanos, tal como Cristo vino a la tierra a buscarnos a nosotros. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos, como el Padre no se avergüenza de llamarnos hijos. Yo creo que nosotros debemos meditar bien sobre nuestro papel en donde estamos, en donde vivimos, con quien andamos, y no seguirnos quedando en las cosas pequeñas y tontas en las cuales nos enfrascamos. Yo no digo que a uno no le duelan las cosas. No digo que no se ocupe uno de esas cosas. Lo que digo es que siempre recordemos en medio de esas cosas una salvación tan grande como la que Jesús logró para nosotros. De eso es lo que está hablando el Padre. No olvidemos la salvación que tenemos. Me quedó mucho el último versículo, que Jesús siendo hombre padeció como nosotros para socorrernos a nosotros cuando seamos tentados. Increíble. Pero todavía no hemos llegado allá. Ya. Solo llegamos hasta la salvación. Primera cosa que quitó, el temor. Después llegamos a la otra parte. Sí, pero igual, alguien que pasó por lo mismo que nosotros estamos pasando, nos puede socorrer en el momento que nosotros lo necesitemos. Así es. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Bueno, lo podemos leer si quieren. Porque ciertamente Jesús no ganó para sí a los ángeles. No era por los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que en todo, eso es lo que significa perfeccionar al autor de la salvación, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en su servicio delante de mí, el Padre, para expiar los pecados del pueblo.
porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como esto tiene que ver con el sumo sacerdote, me iba a extender más. Pero la lectura estuvo bien. Ok. Es que con esos versículos entendemos o podemos entender lo de la perfección, que tuvo que ser perfeccionado para poder dar salvación. Sí, pero eso lo explica también antes, cuando le dije que lo tenía que llevar hasta el final. Bueno, pero no importa, está bien, si también él lo repite porque esa es una parte fundamental del sacrificio de Jesús. Ahora, para los hebreos era importante, siempre es importante que les repitan algunas cosas cuando son cosas que tienen que ponerle mucha atención. Así que por eso es que lo repite una y otra y otra y otra vez para que no se nos olvide. Así como a nosotros que se nos olvida la salvación que tenemos. ¿Ok?